Nuevamente, bienvenidos amigos a su programa de Cábala y Misticismo. Ya llevamos muchos programas con ustedes y hemos tocado muchísimos temas. Y bueno, vamos a dedicar este programa y probablemente uno más a contestar preguntas que nos han realizado. Van a ser programas un tanto diversos porque bueno, hay preguntas de diferente índole y las iremos explorando poco a poquito. Una de las preguntas que nos han hecho, y parece ser que es interesante porque está muy de moda este concepto, y es ¿qué tienen que ver los ángeles con la cábala? Y bueno, la realidad es de que pues tienen que ver mucho, y tal vez no como se está concibiendo de una manera muy popular actualmente, ¿no? De hecho, la idea de los ángeles es muy antigua, la vamos a encontrar en la Biblia, pero no tenemos como esas grandes jerarquías y esos nombres de ángeles y arcángeles por todos lados. Realmente en la Biblia tenemos muy poquitas menciones de estos seres, porque se les conoce como seres meramente de un orden espiritual, pero se nos habla de Mijael, se nos habla de Gabriel y de Rafael principalmente. Sin embargo, ¿de dónde salen todo el resto de ángeles y arcángeles y jerarquías y demás? Sobre todo porque la cábala habla de que la divinidad es una, y entonces ¿cómo es posible que haya otras fuerzas que se estén manifestando y que podamos referirnos a ellas como divinas? Y este sería como uno de los grandes problemas a veces teológicos en cuanto a la cábala, de entender que esa unidad divina se expresa en la diversidad. Entonces no es de que estemos diciendo de que Dios sea muchas cosas, o haya muchos dioses, o que los ángeles o los arcángeles sean dioses. No, nos estamos refiriendo a de que esa unidad primordial, ese más elevado, ese Dios uno, se expresa en el universo de una infinidad de frecuencias de conciencia. Los cabalistas le llaman Shehel, o sea, inteligencias. Podríamos decir que cada arcángel y cada ángel es una inteligencia específica para manifestar una fuerza divina. Entonces, cuando nosotros decimos que la luz es una, es blanca, y de pronto vemos todo el espectro luminoso cuando pasa por un prisma y vemos todos los colores del arco iris, entonces podemos caer en la trampa de decir que la luz es roja o blanca, perdón, o azul o verde, cuando realmente es blanca o no tiene color. Sin embargo, al refractarse vemos muchos colores. Lo mismo va a pasar cuando nosotros prestemos atención a la vida y veamos una fuerza divina asociada a la curación y le demos el nombre de Rafa. Rafa quiere decir sanación, pero cuando le pongo el sufijo el, que quiere decir divino, sanación divina. Así que es una forma de referirnos a un poder divino que tiene que ver con la sanación. Mija quiere decir aquel que es, o aquel que tiene los atributos de. Entonces, Mijael, o el arcángel Miguel, es aquel que tiene los atributos de la divinidad, de mostrar la luz, y así sucesivamente. Entonces, la realidad es que las fuerzas angelicales o arcangélicas son expresiones muy particulares de la divinidad, tal y como los seres humanos las contactamos, ¿no? Así que bueno, sí tiene mucho que ver, porque a final de cuentas los cabalistas fueron los que generaron todo un sistema jerárquico para entender cómo las fuerzas divinas obraban en la creación. Tal vez yo les recomendaría que estudien un poquito a Moshe Maimónides, un gran sabio judío, que fue el que de alguna manera empezó a establecer esas jerarquías y asignó fuerzas arcangélicas a diferentes atributos divinos. Pero sí, la cábala da cuenta de los ángeles de una manera muy profunda, pero no la parte romántica, o sea, que quede muy claro. Los ángeles son fuerzas. El que nosotros les demos imágenes para poderlas entender, eso depende de nosotros. Y bueno, tenemos, cambiando de tema, otra pregunta que hace referencia a una idea que planteamos, y que era: no es suficiente ser bueno para poder despertar y crecer espiritualmente. Y parece que la gente se inquietó en el sentido de que, bueno, pues se nos ha dicho que si somos buenos, pues nos va a ir muy bien y vamos a entrar al paraíso, y bueno, vamos a ser premiados si somos buenos.
Y aquí se nos está diciendo que no es suficiente ser buenos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, lo que se necesita es ser conscientes de el bien que hacemos. No hacer el bien, no ser buenos porque fuimos programados para ser buenos, sino más bien el haber hecho una reflexión, un proceso de autoobservación y autoconocimiento en el que nosotros podemos decir, esto lo estoy haciendo en el mayor beneficio de los demás, lo estoy haciendo en mi mayor beneficio o en el beneficio del mundo en general, pero no porque traigo una programación familiar, cultural, religiosa o social basada a lo mejor en el miedo del pecado o basada en el premio, como si fuéramos niños que vamos a ser premiados por hacer el bien, sino porque hemos despertado una conciencia de aliarnos a la voluntad divina. Y eso es un gran paso, porque entonces empezamos a ejercer nuestra libertad esencial y permitiéndonos iniciar un crecimiento consciente, una amplitud de la conciencia donde podemos leer nuestra vida ahora desde esos principios espirituales de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, mientras no despertamos, sigue siendo bueno hacer el bien. O sea, es deseable y social y culturalmente para algo se ha hecho. Y es vivir y convivir de alguna manera en armonía y generar este proceso de civilización y crecimiento en una vida en conjunto o colectiva. Pero cuando deseamos crecer espiritualmente, tenemos que tomar perspectiva y decidirlo nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese sería como la idea. Otro concepto que nos han preguntado mucho es el de la sombra. Comentábamos que es un tema muy, muy amplio. Y en términos generales nos decían, bueno, ¿y qué hago con ella? ¿Cómo puedo lidiar con ella? ¿Es bueno sacarla? ¿O cómo la puedo controlar? ¿Cómo la puedo contener? Y bueno, primero hay que tratar de entender qué es la sombra. Así como nos dijeron que había cosas buenas y que había comportamientos morales o éticos que nos llevaban a vivir en armonía, por otro lado nos dijeron que había cosas inaceptables, que había cosas que teníamos que evitar o que teníamos que luchar en contra de porque eran malas, porque nos degradaban o porque nos llevaban a sistemas o a situaciones destructivas y por lo tanto había que rechazarlas. Casi siempre esos aspectos de la sombra son cosas que son instintivas, que son poderes creativos, pero que cuando no son utilizados de una manera bien dirigida, se convierten en caos y destrucción para nuestras vidas. Entonces, sí es deseable que esas fuerzas no irrumpan de una manera inconsciente en nuestra vida cotidiana, porque eso nos lleva a situaciones pues lamentables de crisis o de dolor o destrucción, que aún esas nos van a llevar a aprender algo, pero cuando nosotros nos esforzamos demasiado para mantener una de esas fuerzas contenidas, la misma fuerza que ponemos para contenerla es la misma fuerza que busca salir y manifestarse. Por ejemplo, digamos que yo tengo algo indeseable, los celos. Soy obsesivo con mi pareja porque quiero saber dónde está, qué es lo que hace, cómo lo hace, con quién se junta, quién no se junta, porque tengo una inseguridad en cuanto a la capacidad de ser amado y de recibir el amor. Porque a final de cuentas de eso tratan los celos. Los celos no tratan de que el otro se comporte de una manera, podríamos decir, infiel. Tiene que ver más con mi incapacidad de aprender a sentirme amado por mí mismo, a valorarme, y por lo tanto queremos que el otro nos esté amando como nosotros queremos para acabar de molar. Y esos celos se entienden como algo indeseable. O sea, nadie quiere ser la persona obsesiva y loca que todos le dicen, sabes que estás súper celoso y no puedes tener una pareja de manera sana porque estás acosando a la gente, ¿no? Entonces, ocultamos que somos celosos. Y no le decimos a nadie que somos celosos, pero por dentro nos estamos muriendo de los celos y empezamos, esos celos
los empezamos a ocultar para que la pareja, sobre todo en las primeras etapas, no se dé cuenta que somos celosos, porque corren, ¿verdad? Así que imaginen que lo que estamos haciendo es que los celos son una pelota inflada de aire y nosotros queremos mantenerla debajo de un estanque de agua. La reacción natural de esta pelota inflada con aire es salir. Y nosotros estamos ahí gastando mucha energía y mucha de nuestra atención y de nuestra energía creativa manteniendo la pelota de los celos sumergida en el nivel subconsciente para que no salga y nadie la vea. Y esto es bien interesante, porque cuánta energía que podríamos utilizar para otras cosas en nuestra vida la estamos desperdiciando, pues no desperdiciando, pero usando para contener algo que está en nosotros. Y en el momento que nos descuidemos tantito, esa pelota se nos va a resbalar y va a salir a la superficie. Y por lo tanto la sombra se va a manifestar a lo mejor en el momento menos adecuado, en la situación más embarazosa y más complicada, que hace que haya una ruptura, por ejemplo, con mi pareja, porque va a decir, wow, esta persona se volvió loca y yo no quiero vivir con ella, porque ya mostró su sombra, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer con la sombra? Primero que todo, es una fuerza que si buscamos reprimirla, nos va a llevar a un desgaste energético muy grande. Y tarde o temprano va a buscar salir para que la reconozcamos. ¿Para qué quiere esa fuerza que la reconozcamos? Para que la aprendamos a usar de manera creativa y consciente. Así que tú dices, bueno, es que los celos no los debo de sacar porque son muy malos. Sí, pero los celos tienen un aspecto positivo, un aspecto de protección, un aspecto cuando los reconocemos como una problemática personal, entonces podemos hacer algo con ellos. Recordemos que lo primero que debe de suceder para realizar un cambio positivo en nuestra vida es observar y reconocer que eso existe en nosotros. Si estamos negando esos celos, no podemos hacer nada al respecto. En el momento que nos damos cuenta que tenemos ese aspecto de sombra, entonces podemos iniciar un proceso de cambio. Y la siguiente etapa es tratar de entender por qué somos celosos. Y si logramos hacer un proceso a través de meditación o a través de introspección o a lo mejor un proceso terapéutico, nos damos cuenta que los celos ni siquiera son nuestros, sino que fueron aprendidos en una etapa infantil de nuestra vida y que los estamos reproduciendo como un sistema para preservar una seguridad que en un momento dado tuvimos. Y ese entendimiento nos conduce a una aceptación de que eso lo tenemos y es nuestro. Hemos llevado la luz a la oscuridad, hemos llevado la luz a la sombra y por lo tanto ya los velos se retiran y podemos entonces cambiar. Y el cambio implica una acción creativa respecto a la parte de la sombra que nos está dando lata. Entonces ya podremos decidir qué hacer con los celos de una manera consciente y podremos de alguna manera regular la intensidad de esos celos y encontrar el sentido de qué son y para qué me sirven en un momento dado, ¿no? Entonces, el tema de la sombra, como les decía, es muy complicado, pero lo peor que podemos hacer es negarla, olvidarla y reprimirla, porque tarde o temprano saldrá a la superficie con un poder destructivo grande y tal vez en el momento menos adecuado. Y bueno, pues tenemos muchísimas otras preguntas, pero este programa ha concluido. En el siguiente continuaremos y terminaremos, cuando menos, a ver si logramos contestar algunas otras inquietudes de ustedes. Y bueno, no se les olvide darle like a nuestra página, a nuestro programa, y inscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de que estamos subiendo nuevos videos. Pues nuevamente muchísimas gracias y hasta la vista. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.